mientras se acaban de unir. Ay, me había parecido Isabel Coixet. Hola, Alex. Isabel Coixet. ¿Se ha unido? Bueno, mientras se van uniendo vamos a hacer la clásica Alicante, hombre. recapitulación rápida de lo que es esto para los que se estén uniendo por primera vez. Y es básicamente un encuentro que hacemos mensualmente para compartir, básicamente. En realidad, básicamente es eso. ¿Qué compartimos? Pues respiración, textos, algún texto que tenga que ver con el tema los temas que se plantearon el año pasado y que fuimos eligiendo uno por mes. Entonces leemos texto, comentamos un poco lo que nos parece el texto desde el punto de vista pues nuestro, que en teoría y en principio y con suerte también es el punto de vista del yoga, o eso intentamos en nuestra vida, aunque se nos colarán muchas cosas nuestras, evidentemente. Y luego hacemos una especie de meditación que más que meditación es una autorreflexión, un trabajito así muy sencillo, orientado a que cada uno y cada una podáis como indagar en vuestra propia vida sobre el tema que hemos traído, y el tema que hemos traído es soltando los miedos, ¿no? Soltando el miedo, sí. Soltando el miedo. En cada encuentro nos toca leer a uno de los dos. Esta vez le toca leer a Rafa el texto y bueno, pues uno lee el texto y el otro no sabe qué texto va a leer el uno, ¿vale? Entonces yo no sé qué texto va a leer Rafa. A veces ni el que lo lee lo sabe. A veces ni el que lo lee. ¿Alguna vez ha pasado eso? No. Ah, bueno, más te vale. Entonces, bueno, vamos a empezar con un mantra para poder unificar un poquito la energía de tantos y tantos lugares, y luego iremos primero con la respiración para centrar, luego con el texto y luego con la autoindagación. Venga, pues vamos allá. Sahana Bhavatu. Sahana Bhavatu. Sahanao Bhunaktu. Sahanao Bhunaktu. Sahaviryam Karavavahai. Sahaviryam Karavavahai. Tejasvinau Vatitamastu. Tejasvinau Vatitamastu. Ma Vikvishavahai. Ma Vikvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Bueno, vamos a poner atención a la respiración. Hacemos 3 respiraciones profundas antes de empezar con el trabajo de Nadi Sodhana que hacemos. Inhala profundo. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Con la mano derecha, con el pulgar, tapamos el orificio derecho, inhalamos por el izquierdo. Tapas, destapas el derecho y exhalas. Tapas, destapas izquierdo, inhalas. Tapas, destapas derecho, exhalas. Tapas, inhalas izquierdo. Tapas, exhalas derecho.
tapas, inhalas izquierdo. Tapas, exhalas derecho. Tapas, inhalas izquierdo. Tapas, exhalas derecho. Ahora inhala por el derecho. Tapa el derecho, destapa el izquierdo y exhala. Otra vez, tapa, inhala por el derecho. Tapa, exhala por el izquierdo. Tapa, inhala por el derecho. Tapa, exhala por el izquierdo. Tapa, inhala por el derecho. Tapa, exhala por el izquierdo. Último, tapa, inhala por el derecho. Tapa, exhala por el izquierdo. Ahora si quieres hacemos otra ronda libre, sin que yo lo vaya diciendo. Empezamos inhalando por el izquierdo. Cambiamos el sentido. Bien, pues una vez que estamos ya un poquito más asentados, voy a leer el texto de hoy, que es de David Richo, de un libro que se titula Cuando el amor se encuentra con el miedo. Concede al miedo un espacio, atención y una cuna. Antes de tratar de resolverlo, debes permitirte que suceda plenamente y sostenerlo, acunarlo, es decir, otorgarle legitimidad. Entonces algo se abre y te fortalece. Piensa en el padre que deja lo que está haciendo para escuchar a su hijo lastimado, se arrodilla para ponerse a su nivel y le consuela. A continuación el niño se siente mejor y se aleja corriendo con la sensación aumentada de su propio poder.
Tener la obligación de ser diferente solo destruye la autoestima. La valentía real no consiste en desentenderse, sino en enfrentarse al miedo. Entonces los sentimientos no son ni positivos ni negativos, sino neutrales, como olas, como marea alta o baja, pero siempre en movimiento. Los sentimientos están en flujo continuo, aunque no los veamos. Cuando sucede algo, somos empujados hasta la orilla y advertimos las olas. El héroe no es aquel que elimina el miedo, sino el que busca un camino a través de él, sintiéndolo, enfrentándose a él y sobreponiéndose a la parálisis que le produce. Cuando me siento asustado o desprovisto o solo, lo admito y me permito sentirlo, captando la sensación única, conectándolo con el dolor infantil que me hace recordar. Medito sobre mi propio caos como el Espíritu Santo meditaba sobre las oscuras aguas de la creación. Me establezco en mi miedo y en mi desamparo, sin apresurarme a mis escondites habituales. Llamar a alguien, encender el televisor, buscar sexo, comer, beber alcohol, tomar un tranquilizante. Cuando brindo hospitalidad a mi ser, no necesito ningún otro huésped. Cuanto más me abro a mis sentimientos, más amplío mi capacidad de sentir. Así es como educo a mi self con efectividad para ser menos propenso a buscar a alguien que me complete. A medida que esto sucede, disminuye mi dependencia de alguien externo que satisfaga mis necesidades. El amor ya no significa tú eres mi media naranja, sino tú eres quien eres y respeto y valoro correctamente tus dimensiones. Ya no las adorno o embellezco para negar o huir de mi soledad. La adicción a los objetos o a las personas es menos atrayente a medida que me ocupo de mí mismo. De esta forma, la autoprotección se convierte en autoliberación. Nunca superaremos nuestro miedo si previamente no hemos logrado amarnos a nosotros mismos. Cuando nos abrimos a nuestros sentimientos, nuestros corazones son blandos y accesibles para nosotros mismos y para los demás. Ese corazón aceptado es el santuario de la ausencia de miedo. No es un miedo menor o la inexistencia de miedo, sino un amor tan grande que logramos ir más allá del miedo. El miedo es el puercoespín que ves en la carretera mientras haces autostop. Puede ser interesante, pero ni te detienes ni lo eliminas porque pertenece a la ecología del camino psíquico. Lo que sostenemos puede ser inconsolable y estar basado en experiencias auténticamente inconsolables de nuestra infancia. La autoprotección no resuelve o invierte ese hecho de su vida. Permanece como una vieja cicatriz, irreversible, pero no perjudicial. Nuevas pérdidas que recuerden las originales favorecerán que el pánico se adhiera. En una relación en la que proyectas la imagen de tu padre sobre tu pareja, un abandono conllevará el dolor original producido por la pérdida del padre. La enorme tortura emocional que sentiríamos nos hace desear desesperadamente que nuestra pareja no nos deje. Quédate y consuélame. No permitas que sienta el dolor pleno de mi desolación original. Ninguna proporción de autoprotección o de terapia podrá invertir o eliminar la parte inconsolable que hay en nosotros. La salud verdadera reside en la aceptación de la irreversibilidad de la inconsolabilidad. Esta es también una tarea amable, no eliminar sino permitir. Paradójicamente, la liberación se produce cuando dejamos de buscar el consuelo para lo inconsolable en alguna persona o cosa. De mismo modo que el Sáhara no daña a este planeta por su esterilidad, tampoco nuestros lugares desérticos dañan la ecología de nuestra psique.
Sería erróneo llevar huéspedes allí para convertirlo en un parque temático. El reconocimiento despiadado de lo que me hizo la vida y la aceptación de esa parte no modifica los caminos de la curación, paradójicamente. Recuerde cómo se afligía Demeter por la pérdida de Perséfone y de esta forma ofrecía a la humanidad el regalo del grano. Entonces cuando cogí este tema de soltando el miedo, soltando los miedos, lo que pasa, mi primera reacción al pensar en el tema es cómo hacer para librarme de esto. Sin embargo, buscando textos me daba cuenta que se repetía en muchos autores como antes de soltar había que cogerlos bien, ¿no? Como no hay ninguna técnica, ningún método que te ayude a soltar el miedo si primero no ves de dónde viene, no te enfrentas a él, no lo atraviesas, no lo sientes bien, ¿no? Entonces, no sé, si quieres, leo algunos trocitos. Sí. Están llamando a la puerta. Leo trocitos. Primera vez en 2 años de hacer directos, llaman a la puerta. Insistentemente. Leo unos trocitos mientras yo... Y voy comentando si no alguna cosa. Ahora vengo. Concede al miedo un espacio, atención y una cuna. Antes de tratar de resolverlo, debes permitirte que suceda plenamente y sostenerlo, acunarlo, es decir, otorgarle legitimidad. Entonces algo se abre y te fortalece. Esto es lo que estaba comentando con José, ¿no? Como para resolverlo primero tienes que permitirte que suceda, acunarlo, sostenerlo, sentirlo. Piensa en el padre que deja lo que está haciendo para escuchar a su hijo lastimado. Se arrodilla para ponerse a su nivel y le consuela. A continuación el niño se siente mejor y se aleja corriendo con la sensación aumentada de su propio poder. Tener la obligación de ser diferente solo destruye la autoestima. La valentía real no consiste en desentenderse, sino en enfrentarse al miedo. Entonces los sentimientos no son ni positivos ni negativos, sino neutrales, como olas, como marea alta o baja, pero siempre en movimiento. Los sentimientos están en flujo continuo, aunque no los veamos. Cuando sucede algo somos empujados hasta la orilla y advertimos las olas. El héroe no es aquel que elimina el miedo, sino el que busca un camino a través de él, sintiéndolo, enfrentándose a él y sobreponiéndose a la parálisis que le produce. Esto es lo que también habla de lo que decíamos, ¿no? No consiste en eliminar el miedo, sino en, a pesar del miedo, sobreponerse a la parálisis que produce y seguir adelante. Cuando me siento asustado o desprovisto o solo, lo admito y me permito sentirlo, captando la sensación única, conectándolo con el dolor infantil que me hace recordar. Medito sobre mi propio caos como el Espíritu Santo meditaba sobre las oscuras aguas de la creación. Me establezco en mi miedo y en mi desamparo, sin apresurarme a mis escondites habituales. Llamar a alguien, encender el televisor, buscar sexo, comer, beber alcohol, tomar un tranquilizante. Cuando brindo hospitalidad a mi ser, no necesito ningún otro huésped. Esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Como los escapes para no enfrentar y el camino que buscamos para librarnos del miedo, que al contrario de librarnos de él, lo único que hace es mantenerlo ahí más tapado todavía, hasta que un día brota con más fuerza. Cuanto más me abro a mis sentimientos, más amplío mi capacidad de sentir. Así es como educo a mi self con efectividad para ser menos propenso a buscar a alguien que me complete. A medida que esto sucede, disminuye mi dependencia de alguien externo que satisfaga mis necesidades. El amor ya no significa tú eres mi media naranja, sino tú eres quien eres y respeto y valoro correctamente tus dimensiones.
Ya no las adorno o embellezco para negar o huir de mi soledad. La adicción a los objetos o a las personas es menos atrayente a medida que me ocupo de mí mismo. De esta forma, la autoprotección se convierte en autoliberación. ¿Quieres ir comentando cosas o sigo leyendo? Sí, Venga. podemos ir comentando. Claro. Es que ha sido esta cosa de ir a abrir la puerta en medio del directo me ha sacado un poco. Te ha descentrado. Sí. Pero bueno, en la primera lectura yo he apuntado varias cosas. Y lo que me venía ahora con esto último que has leído es, claro, el texto empieza básicamente diciendo, básicamente lo que empieza diciendo es, mira el miedo a la cara, ¿no? Es decir, cuando aparezca el miedo, en vez de salir corriendo, míralo a la cara, a ver qué aspecto tiene, a ver qué te dice. Y a mí me venía ahora, cuando hablas de esto de la pareja, que como que cuántas parejas, bueno, cuántas, todas, ¿no? Porque todos tenemos miedos en un lugar o en otro, ¿no? Pero como que en cuántas parejas hay tanto miedo por parte de los dos componentes de la pareja que el no mirarlo a la cara y el no hacerse cargo del miedo de cada uno acaba poniendo a la otra persona de la pareja en una posición que no le corresponde y que muchas veces es como una posición abusiva, ¿no? Y entonces me venía esta cosa de, es que no nos responsabilizamos de nuestro miedo, no nos responsabilizamos, que es todo un trabajo, responsabilizarte de tus miedos, ¿no? Pero digo, como que me viene esta cosa de vuelve otra vez el drama humano por excelencia, ¿no? Que es que no nos responsabilizamos de lo que nos pasa, de que vivimos la vida sin hacernos cargo de lo que nos pasa, ¿no? Entonces, esto es lo que me viene con esta parte del texto de la pareja, ¿no? Como, hazme sentir seguro, hazme feliz, dame tú de lo que yo no me responsabilizo, ¿no? Y ahí habla el texto también, ¿no? Que como no te hagas tú, como no aprendas a quererte a ti mismo, no te hagas responsable de tu vida. Entonces, bueno, lo primero que me viene con esto es, porque el tema es soltar los miedos, ¿no? Soltar el miedo. Y veo ahora que soltar el miedo se puede interpretar, o el ego, la parte más egoica, enseguida la va a interpretar como, ay, a ver, que me digan cómo quitarme el miedo de encima. Claro, ¿no? Es que eso era lo que yo buscaba. Y no va por ahí, tramposillo. Claro. Nos lo ha pegado. No va por ahí la cosa, ¿no? La cosa es que para soltar el miedo, efectivamente, lo tienes que escuchar, tienes que ver con qué tiene que ver, tienes que conocerlo bien, tienes que ver si es un miedo que viene a decirte algo que tiene sentido o si es un miedo que no tiene sentido. Pero porque si es un miedo que no tiene sentido, puede convenir soltarlo antes. Si es un miedo que tiene sentido, puede convenir aprender a usarlo. Pero para ver lo que sea que tienes que hacer con cualquier miedo, primero te tienes que hacer cargo, le tienes que dar espacio, le tienes que dar el lugar, ¿no? Y responsabilizarte de él, ¿no? Sí, con esto de la pareja que decías, cuando dice, valoro correctamente tus dimensiones, ya no las adorno o embellezco para negar o huir de mi soledad, ¿no? ¿Qué le pones a la pareja? ¿Qué cosas que no tiene le pones? ¿Y qué cosas que tiene le quitas? ¿No quieres ver? Porque eso haría enfrentarte a lo mejor a una relación no tan idílica como tú te la piensas, y eso supone que quieras como un riesgo a la relación y que entonces tengas que ver con tu soledad. Como no quieres enfrentarte al miedo, de eso haces que tu pareja sea de la forma a tus ojos como tú quieres. Claro, y es ¿no? que Nos cegamos. Me llama la atención también que en el texto habla de
cómo te escondes y menciona varios escondites que son todos muy, muy habituales y muy comunes, pero para mí hay dos que no menciona. Bueno, este libro seguramente sea anterior a esto, ¿no? Pero dice, me establezco en mi miedo y en mi desamparo. Esto es lo que propone el autor, ¿no? Establécete en tu miedo y en tu desamparo en vez de apresurarte a tus escondites habituales. Llamar a alguien, encender el televisor, buscar sexo, comer, beber, alcohol, tomar un tranquilizante. Son todos muy comunes, son todos formas de escaparse, ¿no? Y varios tienen que ver con los sentidos, ¿no? Que es uno de los grandes escapes, ¿no? Pero la pareja muchas veces es un escape. Muchísimas veces, ¿no? Y tiene que ver con poder proyectar todo en otro y distraerte en otra persona que está acompañándote todo el rato y a la que puedes ver y con la que como que te puedes ocupar de esa persona para no verte a ti. Y yo creo que cuando las parejas se establecen desde ahí, y creo que hay muchas parejas que se establecen desde ahí, están abocadas al fracaso desde el minuto uno. Cuando la pareja sirve como una vía de escape de uno mismo. Es imposible, ¿no? Y creo bastante, no sé si en la energía o en el subconsciente o en todo, pero normalmente cuando buscas una pareja para escaparte de ti, encuentras una pareja que está buscando lo mismo. Entonces, es que ahí no hay quien se encuentre. Es un... ¿no? Sí, pero ahí a lo mejor más que abocado al fracaso, se mantendrían en ese... Sí, abocado al fracaso en cuanto a lo que se supone que una pareja te trae. Ya, claro. Que no es perderte en el otro, sino que cada uno se encuentre y surja ahí la magia del acompañarse en ese ser cada uno como es, ¿no? Y en los procesos de la vida de cada uno, ¿no? En yo me despisto de lo mío y normalmente para despistarme de lo mío encima me paso todo el día diciéndote a ti lo que tienes que hacer o criticándote o... ¿no? Entonces, a mí me parece que ahí nos escapamos mucho también para no enfrentarnos con nuestro miedo. Y en la otra súper distracción que me venía escuchando el texto ahora mismo son las redes sociales y los teléfonos, ¿no? Creo que ahora ya podríamos sustituir lo de encender la tele por encender el móvil, ¿no? Y ya no es encender la tele y ver que me echan, ¿no? Ahora es ver el perfil de este, ver el perfil del otro. Y ya no solo las redes sociales, es el teléfono en sí. Es ver que te quedas un minuto sin hacer nada y lo primero que haces es echar mano al móvil. Es decir, yo ahí veo mucho miedo a estar con nosotros. Mucho miedo a mirarnos, a conectar con lo que nos pasa, ¿no? Ahí hay muchísimo miedo. Como que el mayor miedo creo que tenemos las personas es miedo a nosotros. Para haber estado distraído con la puerta, oye, he venido cargadito. Ya. Nunca superaremos nuestro miedo si previamente no hemos logrado amarnos a nosotros mismos. Cuando nos abrimos a nuestros sentimientos, nuestros corazones son blandos y accesibles para nosotros mismos y para los demás. Ese corazón aceptado es el santuario de la ausencia de miedo. No es un miedo menor o la inexistencia de miedo, sino un amor tan grande que logramos ir más allá del miedo. El miedo es el puercoespín que ves en la carretera mientras haces autostop. Puede ser interesante, pero ni te detienes ni lo eliminas porque pertenece a la ecología del camino psíquico. Esto es de lo que habla mucho el texto y de lo que quiero insistir más. Como no es hacer que el miedo sea un miedo menor, es que a pesar de eso soy capaz de mirarlo, ¿no? Claro, por eso. Y todo lo que hacemos son técnicas para que ese miedo sea menor o no lo veas o lo escondas. Sí, de hecho, muchas veces realmente si nos preguntamos a qué tengo miedo, cuesta mucho que venga la respuesta y creo que tiene que ver con lo entrenados que estamos a no mirar el miedo, a desconectarnos del miedo.
y de esto va el tema, ¿no? Que es al revés. Si la solución a los problemas que te trae ese miedo es realmente mirarlo y ver, ¿no? Y luego quiero insistir un poquito, mientras que podemos repasar el texto y todo esto, ¿no? Pero me apetece hablar también de soltar el miedo en cuanto a cómo entendemos ese proceso una vez que has mirado al miedo a la cara, que ves que es miedo, que lo reconoces, tal, cómo es ese proceso de soltarlo, que eso me parece muy interesante también, Venga. ¿sabes? ¿Ya? Sí, si quieres. Bueno. Y luego seguimos leyendo. Bueno, vale. Me ha pillado. No, si quieres sigo. No, es que como que me venía una cosa de que está muy bien, lo que está pasando. Igual me estoy poniendo yo un poco controlador. Pero como me parecía una pena no pasar un poquito de tiempo hablando del proceso de soltar el miedo, que al final es el nombre del encuentro. Aunque creo que esto que estamos hablando es súper importante porque creo que es lo previo y que es lo básico que nos impide soltar el miedo, porque es que vamos a soltar si no lo vemos, si no lo... ¿no? Pero si quieres acabar de repasar el texto y luego traigo esto... Lo que sostenemos puede ser inconsolable y estar basado en experiencias auténticamente inconsolables de nuestra infancia. La autoprotección no resuelve o invierte ese hecho de su vida. Permanece como una vieja cicatriz, irreversible pero no perjudicial. Nuevas pérdidas que recuerden las originales favorecerán que el pánico se adhiera. En una relación en la que proyectas la imagen de tu padre sobre tu pareja, un abandono conllevará el dolor original producido por la pérdida del padre. La enorme tortura emocional que sentiríamos nos hace desear desesperadamente que nuestra pareja no nos deje. Quédate y consuélame. No permitas que sienta el dolor pleno de mi desolación original. Ninguna proporción de autoprotección o de terapia podrá invertir o eliminar la parte inconsolable que hay en nosotros. La salud verdadera reside en la aceptación de la irreversibilidad de la inconsolabilidad. Esta es también una tarea amable, no eliminar, sino permitir. Paradójicamente, la liberación se produce cuando dejamos de buscar el consuelo para lo inconsolable en alguna persona o cosa. Del mismo modo que el Sáhara no daña a este planeta por su esterilidad, tampoco nuestros lugares desérticos dañan la ecología de nuestra psique. Sería erróneo llevar huéspedes allí para convertirlo en un parque temático. Claro, qué miedo le tenemos al Sáhara que hay en nosotros, que queremos todo el rato rellenarlo de otras cosas, porque parece que nos va a invadir. Y en este esfuerzo porque el Sáhara no te invada, justamente yo creo que lo que consigues es eso, es el desierto total, en vez de permitir todas las partes nuestras, ¿no? El reconocimiento despiadado de lo que me hizo la vida y la aceptación de esa parte no modifica los caminos de la curación, paradójicamente. Recuerde cómo se afligía Demeter por la pérdida de Perséfone y de esta forma ofrecía a la humanidad el regalo del grano. El reconocimiento despiadado de lo que me hizo la vida y la aceptación de esa parte no modifica los caminos de la curación, paradójicamente. No entiendo muy bien esto. Para esto viene bien repasar el reconocimiento despiadado de lo que me hizo y aceptación de esa parte no modifica los caminos de la curación, paradójicamente. Bueno, no termino de entenderlo. Pero bueno, me gusta cuando dice lo de es una vieja cicatriz irreversible, pero no perjudicial. Y a lo mejor no afanarnos tanto en que la cicatriz desaparezca del todo, sino dejarla ahí. Hay cosas que son inconsolables, como dice el texto. Y la cosa es sentir ese desconsuelo. Sí, yo creo que lo que está diciendo es como que creemos que
darnos cuenta del dolor que ha habido en nuestra vida y aceptar, conectar con ese dolor, nos va a impedir, nos va a dejar en el dolor. Y lo paradójico es sí. Lo paradójico es que conectar con la herida es lo que hace que se cure. Claro, claro. Y nosotros creemos que lo que hace que se cure es no mirarla. Claro, ¿No? claro. Como si nos hacemos una herida y no le queremos echar desinfectante. Hacemos como si no está, pero se va a ir infectando. Hay que mirarla y hay que curarla. Y para curarla, pues bueno, Sí. puede que haya más dolor en el momento, pero luego... Sí, yo creo que lo que quiere decir es esto. Porque nos da tanto miedo, ¿no? Porque pensamos que si me dejo sentir el dolor me voy a quedar siempre ahí, me voy a hundir del todo, esto no va a tener fin, ¿no? Y parece que es todo lo contrario. Pero bueno, cuando decías lo de hablar del soltar el miedo, yo ahí no veo que yo pueda decir mucho, ¿sabes? Porque me veo bastante en el principio del principio. O sea, yo no creo que haya soltado ningún miedo todavía. Ninguno, nunca. O sea, como de los miedos grandes. Bueno, de los miedos grandes. No sé si estamos hablando sobre los miedos grandes. Bueno, no sé, cuenta tú, a ver, a lo mejor si tú, cuando te oiga, lo mismo me hace reflexionar sobre esto y me doy cuenta de cosas. O sea, para mí lo primero que me viene es la importancia de lo que menciona el texto en un momento, de diferenciar digamos, como de limpiar esa idea errónea que yo creo que a un nivel inconsciente tenemos muchas personas, de que si no tengo miedo, soy valiente, ¿no? Y que esto es como algo que se da por bueno, ¿no? Dices que es súper valiente, no tiene miedo a nada. Si esta frase la tomamos de forma literal, no tiene ningún sentido, porque si no tienes miedo, no hay ninguna oportunidad de ser valiente, porque si no hay miedo, ¿ante qué estás siendo valiente? No hay... Es decir, y tener miedo, es decir, tener miedo no es garantía tampoco de ser cobarde. Es solo, es decir, depende de lo que hagas con el miedo, lo que te puede como conferir el calificativo de cobarde o valiente, ¿no? Entonces, lo que dice el texto también es eso, ¿no? Alguien valiente no es alguien que hace las cosas sin miedo. Alguien valiente es alguien que hace las cosas con miedo, o sea, que tiene miedo, pero el miedo no le frena, se enfrenta. Eso es ser valiente, ¿no? Entonces, el tema de soltar el miedo, para mí es que es tan sencillo como eso. ¿Cómo se suelta el miedo? Tirando de valentía, siendo valiente. ¿Y qué es para mí ser valiente? Claro, hay muchísimos tipos de miedo y muchísimas situaciones donde puedes tener que trabajar en soltar ese miedo, ¿no? Soltar el miedo sería, para mí, actuar conscientemente de una manera que no permita que el miedo te aprisione, te limite, te paralice. Y esto se hace con mucha conciencia, primero de entender qué miedo te está paralizando y luego con acción. Es decir, en esa situación en la que reconozco que hay miedo, necesito ponerme un poquito en situación de peligro. Y sostener, que es de lo que habla el texto también. Sostener lo que se mueve, sostener la emoción, sostener la voz que dices al corriendo, sostener todo eso. Claro, estoy hablando de situaciones que tenga sentido hacer eso, ¿no? Si tienes miedo a los tiburones y te metes en una playa llena de tiburones, no tienes que sostener nada, que no te metas. Eso es un miedo, obviamente,
de los que hay que hacer caso, ¿no? Pero, por ejemplo, el miedo en la pareja, miedo a estar en pareja, por ejemplo, ¿no? Cuando te das cuenta que hay miedo a eso, que hay miedo al dolor o que hay miedo al compromiso y que tu tendencia siempre es escaparte, 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 ¿no? Vas a tener, si realmente quieres atravesar ese miedo, que es un miedo que te limita, en el caso de que te limite, ¿no? Porque sientas que tú quieres estar en pareja, pero el miedo te acaba siempre pudiendo y te acabas siendo siempre yéndote, o acabas siendo siempre infiel, o acabas siendo lo que sea que hagas para escaparte. La cosa es que vas a tener que atravesar ese miedo. Y todos esos escapes automáticos te van a zarandear, te van a gritar, van a venir 40.000 situaciones en las que vas a querer escaparte, y la cosa es ser valiente y quedarte y aguantar las sacudidas, los sustos, los ataques de ansiedad, las fantasías de lo que va a pasar. Y para mí esto es tapas. Esto es mirar al miedo, es otra forma de reconocer la tendencia mental que me limita, que me aprisiona, y ser valiente es una acción concreta que usaría para ir trabajando en cambiar esa tendencia mental. Entonces sería atreverme a quedarme, atreverme a ponerme en esas situaciones que me dan miedo y atreverme a quedarme ahí, a hacerme fuerte en ese miedo. Y como esa situación que se me ha ocurrido, pues tantas otras, ¿no? En asana, en la práctica de asana, esto lo hacemos constantemente. A cada rato aparece una postura que nos da miedo hacer. Nos da miedo caernos, nos da miedo hacernos daño, nos da miedo rompernos algo. Y el trabajo es cada día volver a ese lugar donde aparece esa emoción y tratar de arriesgarte un poquito, atravesar un poquito ese límite que te pone el miedo y sostener lo que viene. Sostener el susto, sostener el corazón disparado, sostener la idea de ahora me voy a romper la nariz, ahora me voy a caer, y me voy a sostener, relajar, calmarte y de alguna forma internamente hacerte fuerte ahí, respirar, acompañarte y decir vamos a atravesar esto un poquito, ¿no? Para mí ese sería una manera de aprender a ir soltando el miedo, que no es no mirarlo, todo lo contrario, es sentirlo en toda su inmensidad y ahí aflojar, respirar, armarte de valor y decir, voy a atravesarlo un poquito, ¿no? Como si un niño tuviese miedo a la oscuridad y tiene que dormir con todas las luces y poco a poco un día se pone una luz un poco más pequeñita, otro día un poquito menos, otro día la del pasillo, un poco. Pero en ese cambio tiene que sostener todo lo emocional que aparece, todo el susto, toda la angustia, todo. Para mí eso, en mi experiencia personal, esa es la manera en que yo voy pudiendo soltar mis miedos. Entonces, en resumen, ¿cómo voy pudiendo soltar mis miedos? Estando en el miedo, permitiéndome estar en el miedo. Y atravesando diría como tsunami emocional muchas veces, todo lo que se mueve por dentro, con la fe, cuando uno ya va teniendo un discernimiento en este camino, con la fe de que aunque ahora lo esté pasando fatal, esto es para bien. Apoyándome en la experiencia anterior, donde he hecho lo mismo y ha sido para bien. Claro, pero la primera vez, madre mía, o sea, como tienes que tirar de fe totalmente. Y además, como somos así, lo que queremos es saber una fecha. Claro. O sea, cuánto tiempo tengo que estar sosteniendo el miedo y luego se va a acabar, ¿no? Entonces, bueno, son 3 meses, son un año, 2 semanas. Pero cuando no sabes, hay mucha incertidumbre, porque dices, vale, es que ya llevo no sé cuánto tiempo sosteniéndolo y no se quita. Y se mueve otro de los miedos más grandes que tenemos,
que es el miedo a la incertidumbre. Claro. Porque lo queremos tener todo claro. O sea, esto es lo que se movió enseguida cuando empezó la pandemia. Hubo un ataque mundial de miedo a la incertidumbre. Sí, yo todo el rato... Porque la mente quiere tenerlo todo controlado. Yo todo el rato buscaba analistas, expertos que dijeran... Que te confirmen cuándo se acaba. Cuándo se va a acabar, sí. Claro. Entonces es un trabajo muy, 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 muy valioso el hacerse cargo, el responsabilizarse del miedo, el poder hacerse cargo, el poder reconocer, esto es mi miedo, ¿no? Cuando yo agobio a mi hijo o a mi hija porque... Pero un momento, este es mi miedo. Estoy creando, esto tiene una consecuencia en él o en ella, pero esto es mi miedo, me tengo que hacer yo cargo de mi miedo. ¿No? Me tengo que hacer yo cargo de mi miedo con mi pareja, o me tengo que hacer cargo de mi miedo con mis alumnos, me tengo que hacer cargo de mi miedo con mi práctica, ¿no? Con todo, ¿no? Como yo creo que es muy importante, ¿no? Ir reconociendo y hacerse cargo, no solo reconocerlo, trabajar, es tapas. Es como si, pareciera como si, más que soltar el miedo, lo que podemos hacer es abrazarlo, más que soltarlo. Como todo, como el dolor. Y el soltar es una cosa que ocurre a raíz de eso, pero no es algo que nosotros hagamos. Es como si el miedo se soltara por su cuenta, porque... ¿no? Sí, o como si pasara de amenazarte a acompañarte, más que como un enemigo a temer, como quizás más un buen consejero, cuando aprendes a relacionarte con él de forma más sana, ¿no? Mira, pero eso... claro, sí, perdona, esto es igual que un niño que llora para llamar tu atención. Cuanto menos lo mires, más va a llorar, más va a hacer lo que sea para llamar tu atención, ¿no? No, que va a decir, mira, esto sí que un poquito voy haciendo yo. Vamos, que es, un poquito y un muchito. Que es darme cuenta que no me mata. Claro. Aunque pienso, un día me va a matar. No, pero... Ya te voy a matar yo. No, pero es verdad que voy cogiendo un poco de práctica en eso. En sentirlo y luego decir, bueno, pues aquí sigo. ¿No? Esa fantasía de que esto tan intenso me va a matar, o esto tan intenso me va a dejar... La única manera de darte cuenta de que no te va a matar es permitiéndote vivirlo. Claro. No hay otra. Claro. Si el hecho de llegar a este punto de la vida con esta dificultad tan grande es porque antes no me lo he permitido sentir. Eso es así. Yo creo. Sí, yo también lo creo. Así que... En fin, que todo nos lleva a tapas. A cagarnos, al final. A cagarnos de miedo. Eso es lo que nos lleva. Todo nos lleva a tapas al final. Cuando digo que puedes ser tu consejero, pues me refiero a que el miedo tiene una función muy sana en nuestra vida, que es cuando el miedo está equilibrado y sano, nos va avisando de los peligros de la vida. Es lo que nos ayuda a sobrevivir. Cuando no está equilibrado o no está sano o está ignorado y puede hincharse, entonces puede ser un miedo desproporcionado que en vez de ayudarnos a vivir, nos limita, nos impide tener una experiencia plena de la vida. Cuando vivimos en mucho miedo, vivimos la vida a medias. No nos permitimos tener una experiencia plena de la vida, que es lo que nos pasa a todos en realidad. Por eso es importante hacerse cargo del miedo. Porque cuanto más soltamos el miedo, más entra la confianza y más nos permitimos vivirlo todo con plenitud, ¿no? Que es también de lo que va la práctica. Entonces, para mí, pues eso, es un trabajo de etapas, es un trabajo sobre la tendencia mental, que es tan importante, ¿no? Y por eso mis alumnas y alumnos cada vez me escuchan más en clase, sin ir más lejos esta mañana, decirles, tienes que ser un poco más valiente, tienes que atravesarlo, tienes que ponerte un poquito más en riesgo para poder superarlo. Si no, si te quedas en el lugar seguro todo el rato, no vas a poder avanzar, no puede ser. Y eso se puede asumir y se puede decidir, pero tiene que ser una decisión consciente, ¿no? Oye, nos quedan 8 minutos, entonces... Vamos a hacer un pequeño trabajo de autoindagación sobre este tema, para cada uno y para cada una, ¿vale? ¿Quieres que ponga aquí el tema? No hace falta. Vale. No.
Simplemente ahí tal y como estamos, cerramos los ojos y dejamos que repose un poquito este tema del miedo. Y vamos a hacer un trabajo más con el principio del texto, más con a lo que nos referíamos. Por lo menos vamos a empezar por ahí, ¿no? Como si pudieras dejarte en contacto contigo, respirando y poniendo la atención en cada exhalación en aflojar un poquito la armadura, aflojar un poquito el pecho, los hombros, tratar de conectarte, que quiere decir básicamente tomar conciencia de lo que estás sintiendo ahora, de las emociones que se mueven ahora, y como si pudieras dejar que la palabra miedo fuese tomando más espacio dentro. Casi se me ocurre que imagines una palabra miedo gigante plantada frente a ti. Como si pudieses poner una palabra miedo gigante frente a ti, que te mirara retadora, y a la que tú, con mucha calma, con confianza, con valentía, pudieses también mirar. Es como si esa palabra miedo viniese a decirte, a exponerte dónde está ella en ti, en qué aspectos de tu vida está en ti. Entonces, simplemente la propuesta es que la dejes hablar. Si tu palabra miedo te pudiese hablar, ¿qué te diría? Si tu palabra miedo o una personificación o representación del miedo en tu vida pudiese estar frente a ti y pudiese hablarte y te dijera, yo estoy en ti, en tu vida, aquí, aquí, aquí. Simplemente con calma, con valentía, escucha lo que te diría. Yo estoy en ti, en tus relaciones. ¿En qué aspectos en concreto? ¿O en tu trabajo? ¿Dónde aparece? ¿Dónde no te arriesgas? ¿Dónde te coartas? ¿Dónde te escondes? Mira a ver si sientes cualquier sensación, emoción en el cuerpo, regístrala. Si hay ansiedad, si hay susto, en vez de escaparte, déjalo ahí, déjate sentirlo.
si pudieras probar a ser un poquito más valiente, si pudieras atreverte un poquito más. ¿Dónde más puedes reconocer el miedo en tu vida? ¿Cuáles son los miedos a los que no quieres mirar? Mira a ver si puedes simplemente dejar que vengan. No significa que tengas que enfrentarte a ellos ni que lo tengas que hacer mañana, pero al menos poder reconocerlos. Poder verlos, poder permitir que sucedan, poder escucharlos, poder empezar a conectar con ellos para que no haya una parte de ti que esté en sombra, para que no haya una parte de ti que esté en escape, para estar un poquito más integrados, integradas con todo lo que hay. Pues vamos hasta aquí porque nos hemos alargado mucho en la charla y estamos un poquito justos. Bueno, como siempre decimos, mucho de lo que hablar y esto solo es la puntita del iceberg. Pero Bueno, tema bonito. Sí, la verdad es que sí, que se queda corto, dan ganas como de indagar más. Se puede Siento hablar que el último trabajo ha sido un poquitín apresurado por el poco tiempo que había, pero bueno, ojalá que siempre solo comparar y mirar un poquito los temas, siempre aparece alguna cosita, aunque sea pequeñita, aunque sea lo que ya sabía, pero vuelvo a recordar. Siempre alguna cosita aparece, solo comparar y mirar con ganas de ver. Siempre alguna perlita nos llevamos. Ojalá que hoy haya pasado también. Mientras tú te vas despidiendo, voy a buscar una cosa que se me ocurre. Ojo, ¿cómo estamos hoy, eh? Ahora se está vengando él. No, es que Me he ido yo primero y ahora se va él. me ha ocurrido una cosa, pero no Bueno, creo que lo encuentre. si no lo encuentra, Rafa está buscando algo que se le ha ocurrido. No lo encuentro. Bueno, Da igual. para la próxima. La próxima. Queda grabado, sí. Pues muchas gracias por la compañía una vez más. Nos quedan nada, 2 encuentros para acabar los Parando De este año. 2021. Qué increíble, se ha pasado ya el año. Sí, parece que fue, suena muy cliché, pero parece que fue ayer que estábamos haciendo el primero. Pues nada, en noviembre volvemos otra vez a parar y a reflexionar un poquito con todo el que se deje. Bueno. Muchas gracias. Gracias a todas y a todos. Chao. Chao.